Cultura Canalla 2.0. Hola, hola canallita, te doy la bienvenida al capítulo 36 de Cultura Canalla 2.0, el podcast anti-vendehumos donde tratamos la droga mejor aceptada en nuestra sociedad, el emprendimiento. Y sí, no te has equivocado, este es el podcast que quiere que lo lleven a la revuelta. ¿Y si te dijera que tu mente no está rota, sino mal entrenada? Hoy con Hernán Hildebrand aprenderás a usar el código 333 para salir del caos mental, entrar en flow y hacer que tu cerebro juegue a tu favor. Todo esto con inteligencia artificial como copiloto mental. Spoiler, no hay fórmulas mágicas, pero sí ciencia que funciona. Como siempre, aquí en el altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, con el apoyo de José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. Sin más dilación, ¡arrancamos! Espacio patrocinado por Web Héroe. Te llevamos toda tu visibilidad digital. ¿Qué pasa, José, tío? Que ya te estaba echando de menos. ¿Dónde has estado metido estos días? Macho, pues he estado súper liado, tío. Entre una cosa y otra, no veas, entre la feria y lo que anda en la feria, al final, pues ya sabes, me lían rápido y siempre que hay fiesta o buena comida me apunto, tío. Ya, sí. Tú como siempre, hablando de fiesta y buena comida y después te veo hincando los codos más que ninguno. Que si que me voy a la atolada, a no sé cuánto, a hacer rollo de trabajo, que si me voy al Claro. Google, que si me voy a la cena de empresa. Hostia, macho, estás todo el día currando. Peor que yo, y yo eso que he hecho ahora... Ya, hombre, pero es que tú no sé, ¿eh? Ya me has dicho entre bastidores que te levantas a las 5 todos los días, o sea que eso merece la pena, ¿eh? Eso no se cuenta en público, José. Ah, vale. Que tú me has dicho Eso que... me da vergüenza reconocerlo. Me han dicho que tú eres de los que has puesto en Google Trend cómo dormir 8 horas en 20 minutos. Hostia, eso sería buenísimo. Eso sería buenísimo. Bueno, pues sin más dilación vamos a darle ya sentido a esto porque hoy viene Hernán a vernos, ¿sabes? Y para que sepas que al final del evento, hoy hay una videollamada privada con Hernán, el invitado de hoy. Para unirte y conocerlo en persona, regístrate en la newsletter de Cultura Canalla 2.0 desde su web. Solo así podrás recibir el enlace. Vamos, que busques en Google Cultura Canalla 2.0 y ahí encontrarás un formulario donde registrarte y en un ratito, en un momentito, recibirás tu mail para ese momento de networking tan potente y poder hacerle las preguntas que queramos en persona a Hernán, que por cierto, le vamos a dar la bienvenida. Hernán. ¿Cómo va la cosa? Oye, Hernán Hildebrand desde Chile. ¿Me has dicho desde qué localización concreta? Santiago de Chile. Desde Santiago de Chile. Oye, ¿y qué tal? Por allí más fresquito que por aquí, ¿no? Por lo que creo. Sí, ya subió un poco la temperatura a 14 grados. 14 grados Ha subido centígrados. a 14. Ojo, Ojo, ha subido. Hostia, eso es buena temperatura, ¿eh? 14 grados ya... Pero bueno, en Chile también pega bien allí en verano, ¿no? O en De verano, acá en diciembre. a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos desde Arica a Punta Arenas, entonces tenemos, creo que uno de los países con el ecosistema más variado que existe. Tenemos el desierto más árido del mundo y por otro lado tenemos en el sur la Antártida. Entonces yo vivía en Coyhaique, que es al sur, y tenía menos 25 grados en invierno. Y en Santiago, o en algunos lugares, en Santiago también, uno puede llegar a casi 40 grados en verano. Entonces tenemos muchos extremos. Ya el otoño y la primavera no existen y es casi que pasamos de invierno a verano prácticamente. Sí. Es curioso. Pero sí, curioso. es extremista.
Hernán, ¿qué te parece? Aquí nos gusta ir mucho al empezar yendo al grano. Así que si te parece bien, te dejamos esos minutejos para que compartas tu sabiduría y ese tema tan interesante que estoy impaciente por conocerlo. Así que cuando quieras, arrancamos. Comparto tu pantalla. Perfecto, dale nomás. Bueno, voy a partir porque tengo 10 minutos. De hecho, siempre hago un juego con mi cerebro. Yo pongo un temporizador porque me gusta respetar primero el tiempo y segundo es porque mi cerebro se dispersa. Eso es parte del conocimiento que uno tiene que tener sobre uno mismo y no sobre lo que uno está familiarizado, asociado como a los hábitos, los comportamientos, sino también cómo opera tu cerebro. Yo soy un neurodivergente, tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, hay ciertas formas de operar de mi cerebro que realmente es una operación completamente distinta a lo normal. Tengo que identificar ciertos patrones que me ocurren. Y a mí me pasa que cuando entro en flow, que voy a explicarle ahora lo que significa el flow en estos 10 minutos, mi cerebro se va. Entonces se le va el tiempo. El concepto de flow es tan simple como decir que tú entras en alguna actividad y te gusta tanto que perdiste la noción del tiempo. Cuando juegan en videojuegos les pasa muchísimo, cuando están en una actividad como la inteligencia artificial, que están disfrutando, 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 y de repente te dicen, oye, tienes que ir a almorzar o tienes que ir a comer y no te has dado cuenta, eso es porque entraste en flow. Esto es, el autor del concepto del flow fue más o menos en 1990 y fracción, que fue Mihaly. El apellido es impronunciable. Chis no sé cuánto, pero se lo juro que es impronunciable. Pero él investigó sobre el concepto del flow, que es prácticamente parte de lo que vamos a hablar hoy día, de cómo uno puede transformar su cerebro, hackear su vida a través del entendimiento del cerebro y también cómo uno puede ocupar esto para entrar en flow. Espera, Es decir, con cosas que tengo no que nos gustan. decirlo. Mihaly Ese mismo. Csikszentmihalyi. Sí, Ese mismo. lo tengo Mira, aquí, lo para tengo que vean aquí. que no estoy mintiendo, para que vean que no estoy mintiendo, es impronunciable el apellido. Bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Porque yo soy experto en gamificación, que es el uso de dinámicas lúdicas en entornos no lúdicos, donde, bueno, pueden ver que soy gamer, entonces pues entiendo muy bien lo que tiene que ver con el formato, el concepto de jugar. Pero por otro lado, yo también sé mucho de transformaciones de negocio. Yo soy fui consultor en Deloitte por más de 10 años. Soy ingeniero civil industrial, entonces mi cabeza trabaja en sistemas, en funciones, en cómo funcionan y operan las organizaciones. Y yo quería mezclar ambos mundos, lo que era el concepto de la gamificación con las transformaciones, y me faltaba una pieza, y era el cerebro humano. 70% de las empresas fallan en alcanzar su objetivo y la principal razón es porque no nos focalizamos en las personas. Y las personas tienen que ver con el cerebro humano. Entonces empecé a profundizar en neurociencia y ahí aprendí también cómo yo iba teniendo estos desafíos a través de mi condición, que es trastorno de déficit atencional, entonces hizo que yo profundizara mucho más y me encantó. Y ahí entró la inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas que fui descubriendo es cómo uno puede ser capaz de poder ver si es que la rutina nos está prácticamente consumiendo y hackeando nuestro propio sistema, porque nuestro cerebro no está acostumbrado a cambiar. Entonces, para poder cambiarlo es donde entró la inteligencia artificial para decir cómo yo puedo apoyarme en este cambio, donde yo quise transformarme en mí mismo. Y Álvaro y José les contaba, yo pesaba 130 kilos, o sea, 35 kilos más. Y entre otros malos hábitos que tenía, y los fui transformando con esto que les voy a explicar. Entonces, hay cosas que no sabemos en general. Si hay algún neurocientista que lo está viendo, claramente gran parte de estas cosas ya las sabe, pero si es que no, también me he ido dando cuenta que no todos comparten el mismo tipo de información relacionada al entendimiento del cerebro, y la razón es porque hoy día está siendo demasiado acelerada la capacidad que tenemos como seres humanos para analizar más las cosas, por la tecnología que está disponible y todo. Entonces, la neurociencia hoy día está siendo como casi una corriente mucho más moderna de cómo se entendía hace un par de años atrás. O sea, cuando Mihaly, el impronunciable, trataba de hablar del flow, no tenía toda la información que tenía hoy día con respecto al cerebro para poder dar recomendaciones o tips o una forma distinta de poder explicarle a la gente en no científico, o sea, en palabras humanas prácticamente, de cómo podría funcionar su cerebro. Y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora, de traducir muchas lecturas, más de 45 libros, 40-45 libros de neurociencia, en estos bullet points, que en realidad hay mucha más profundidad. Primero, tu cerebro no distingue la realidad de la ficción. Y esto es súper sencillo, lo explica David del Rosario,
principalmente en una frase que es: lo que nosotros pensamos lo sentimos. O sea, si yo digo viene el lobo, probablemente yo me asuste si es que tengo ovejas, pero aunque no venga el lobo, yo lo voy a sentir igual. Entonces, lo que pienso, lo siento. A eso se refiere el concepto de no distingo la realidad de la ficción. Una emoción no dura más allá de 90 segundos en el cerebro. Lo que sí dura es la sensación que queda después, sino que es el pensamiento que queda asociado, que son los patrones relacionados a esa emoción. Entonces, si yo me quedo triste por la pérdida de alguien, ya sea una pareja o un ser querido, o terminé una relación, en realidad la emoción misma no debería durar más de 90 segundos, pero es después todos los patrones que están asociados a esa red neuronal es lo que hacen que perdure en el tiempo. Por eso el estoicismo habla de administrar lo que nosotros no podemos controlar, que no significa no sentir, sino que es administrar cómo se transforma esa emoción en lo que yo siento después y romper esos patrones de tristeza, melancolía o algún otro efecto que tenga alguna acción que yo recibí. El multitasking no es productividad. El cerebro no está hecho para hacer multitasking si es que tú requieres hacer actividades que requieren plena atención para poder ejecutarlas. Sí puedo hacer cosas que estén en automático, que es un hábito dentro del cerebro, y alguna otra que tenga atención, pero no distintas actividades que necesiten atención plena, porque el cerebro tiene una RAM limitada para procesar. Cada pensamiento repetido genera un patrón neuronal, y aquí está relacionado al concepto de generar hábitos y comportamientos. Son repeticiones. Yo, a medida que repito más el cerebro fortalece un camino neuronal que se traduce en un hábito, en un comportamiento. Los hábitos son mucho más inconscientes que los comportamientos, pero de cierta forma se responden por caminos neuronales en esta masa que tenemos dentro de la cabeza. El cerebro odia el cambio, siempre va a querer comodidad, lo que más le gusta. Y por otro lado, y esto es lo más heavy que encontré de David del Rosario también, nosotros cada vez que estamos viendo algo, escuchando o aprendiendo, no tenemos acceso consciente a más del 0,5% de lo que nosotros podemos percibir realmente. Y es súper simple. Si ustedes están viendo la pantalla, me están viendo a mí con la presentación, pero no pueden visualizar ni tampoco tener atención a que acá al lado tienen algo, acá al lado tienen el café, arriba tienen otra pantalla, tienen el celular, sino que es un foco súper limitado. Y eso es lo que ocurre porque el cerebro tiene un procesamiento limitado. Y aquí lo asocio también al multitasking. Nosotros no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y eso el cerebro lo explica. Ahora, ¿cómo construyo hábitos y comportamientos? De todo esto que les mencioné atrás. Joe Dispenza habla del concepto de repetir y muchos estudios de neurociencia hablan de los 90 días para poder consolidar un hábito. El hábito se tiene que repetir. Una actividad se tiene que repetir para que yo pueda construir un hábito. De hecho, por eso hablan de los 21 días para comer sano, para empezar a hacer deporte, para hacer cualquier cambio, siempre hablan de 21 días. 21 días para explotar la inteligencia artificial. Si tú todos los días interactúas con una, vas a aprender inteligencia artificial, obvio, porque tu cerebro se está exponiendo, está explorando. Ahora, si tú lo haces por 21 días, se va a acostumbrar a esa exploración. Por eso aprendes inteligencia artificial en 21 días ocupando distintas herramientas. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen distintos estudios. Entonces, lo que sí acuñé es este concepto del 3-3-3. Son 3 días para explorar o aprender algo, 3 semanas para poder empezar a instalar un hábito y 3 meses para que ese hábito esté consolidado. Esto ayuda a generar conciencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago un plan, yo sé que tengo que tenerlo por un tiempo prudente. Las empresas se quedan en los 3 primeros días de exploración. Hacen comunicaciones, hacen capacitaciones, pero nunca refuerzan un patrón de cambio por 3 meses. Se los digo después de más de 30 proyectos de transformación que he tenido en 10 años, donde lo he visto en 30 oportunidades. O sea, 100% de efectividad de lo que estoy diciendo, de que no nos basamos en cambios que están asociados a las conductas, los comportamientos y hábitos que tienen que ver con la repetición. Ahora, lo que descubrí es que si uno aplica el concepto wow, me refiero, aplica la lúdica dentro de esto, yo puedo hackear ese sistema, porque si yo tengo un aprendizaje con una experiencia, el aprendizaje se genera de forma más sencilla en el cerebro. Esto es súper sencillo. Si yo pongo el dedo en algo que está caliente, no tengo que repetirlo por 90 días, sino que la emoción del dolor y todo lo que está generado hizo que mi cerebro automáticamente ya lo registrara de un patrón de que no puedo tocar cosas calientes porque me voy a quemar. Es como un efecto wow negativo, pero es un efecto wow cerebral, que hace que eso se instaure y no tengas que repetirlo. Wow. Después de eso, wow, tal cual. Para poder construir el hábito de estos 3-3-3, yo tengo distintos caminos. Aparte de hacer el efecto wow, que yo puedo acelerar esa curva, tengo la motivación o la disciplina. La motivación, partamos por la motivación. La motivación es efímera. Puede durar minutos, horas,
días, quizás, pero siempre es efímera. Hay veces que van a tener más motivación, otras menos, entonces es demasiado variable. No puedo depender de la motivación para hacer un cambio. La disciplina, en cambio, duele. Realmente duele. Cuesta. Ahora, cuando yo desarrollo disciplina, yo desarrollo la corteza prefrontal, que es donde uno toma, donde están las funciones de tomar decisiones, de administrar las emociones. Por ende, uno empieza a practicar lo que significa posponer la recompensa inmediata. Quiere decir, no voy a querer ver el celular para poder descansar porque tengo que ir al gimnasio. Entonces, lo que estoy haciendo es desarrollando la corteza prefrontal para poder posponer esa recompensa y trabajar con la disciplina. Pero eso requiere coraje, valentía y además una fuerza de voluntad tremenda. Ahora, si yo aplico lúdica entre medio, y aquí está el hack de la gamificación, yo estoy haciendo pics motivacionales más continuos. Entonces estoy haciendo una disciplina camuflada con lúdica. Ejemplo, ocupo misiones para que sea mucho más sencillo el cambio. Lo hago en niveles para que no sea tan fuerte. Y aquí James Clear de Hábitos Atómicos lo explica muy bien. Desglosa los hábitos, hazlos pequeños, hazlos en niveles, hazlos evolutivos, hazlos difíciles. Y aquí hay muchas dinámicas que uno puede utilizar también para poder hacerlo. Ahora, con todo esto, yo lo que tengo que tratar de hacer es que mi cerebro disfrute también de los cambios. Y si disfruta mucho, entro en flow. Y el flow es lo que les decía en un inicio, que es cómo yo soy capaz de poder disfrutar de actividades que incluso para el cerebro no son amistosas. Bill Gates, por ejemplo, disfruta lavando los platos, porque encontró una forma de reflexionar, encontró que lavando los platos tiene tiempo para pensar, tiene tiempo para disfrutar, tiene tiempo para como abstraerse un poco de su día a día. Entonces, lo que hizo fue camuflar el proceso, que a lo mejor para muchos puede ser tedioso, pero para él fue algo que le gusta. Entonces encontró el flow dentro de lavar platos. Y así puedes tener ejemplos de todo tipo, donde uno dice, finalmente el flow también uno puede desarrollar la personalidad autotélica, que significa que yo soy capaz de poder disfrutar una actividad solamente por el hecho de hacer la actividad, no por el resultado que va a tener esa actividad. Inclusive, yo puedo hacer ejercicio porque me gusta hacer ejercicio, aunque me duela hacer ejercicio, porque al día siguiente me puedo sentir mal. Pero me gusta, me siento bien, aparte de todos los químicos que genera. Y pierdo el tiempo en eso, entro en flow. Y esto puede ser aplicado para todo tipo de casos. Me pasó con ChatGPT. Cuando lanzaron el tema de las imágenes y empezaron las imágenes de los estudios Ghibli, etc., yo entré en flow. No me daba cuenta la cantidad de horas que llevaba haciendo memes con la inteligencia artificial. Y es porque entré en flow. Me encantaba. Yo no estaba buscando el resultado, estaba disfrutando el pimponeo con la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial también nos puede ayudar a entrar en estos procesos de estado. ¿Cómo ocupar la lúdica? Acá tienen distintas alternativas y las voy a leer para las personas que a lo mejor pueden no estar viendo la pantalla en este momento y solamente están escuchando. Como niveles, que ya lo había dicho. Pueden ocupar misiones, pueden ocupar lo que se llaman los power-ups, que es como ocupar algo, un concepto que diga ya, si yo ocupo esto, es porque yo voy a tener a lo mejor una mayor cantidad de tiempo. Ya estoy en los 10 minutos. Así que voy a ir finalizando. No te preocupes, no te preocupes. Mi alarma de si es contenido de valor, adelante. ¿Está bueno? ¿Tiene valor? Hombre, digo yo, ¿no? Si no, no te habría llamado. Eso. Bueno, entonces los power-ups, tú tienes estos conceptos de cómo yo puedo ir identificando temas que hacen que yo entre en flow, que entre en motivación, etcétera. Ponte tú, no sé, puede ser un power-up ocupar tus zapatillas favoritas para salir a correr. O sea, estoy hablando de cosas súper mínimas, pequeñas, que pueden hacer cambios brutales en la experiencia que uno está teniendo. Las barras de progreso, ir diciendo si yo cumplí o no cumplí. De hecho, la gamificación se ocupa en casi todo lo que tenemos. LinkedIn tiene gamificación, Facebook tiene gamificación. El hecho que te den me gusta, que tiene que ver con la retroalimentación, tienen elementos lúdicos, solo que la lúdica no significa jugar, sino que es utilizar la lúdica a favor de nosotros, no necesariamente para jugar. Porque sí estoy jugando con el cerebro, pero no se está viendo como si fuese un videojuego. Y aquí es donde entra mi desafío con las empresas de cuando le hablo de gamificación, piensan que yo voy a ir a jugar. En realidad, algo serio, no es, o sea, algo entretenido no es sinónimo de poco serio, pero sí algo serio puede ser sinónimo de aburrido. Eso es Normalmente lo relacionamos, entonces, ¿no? Así que vinculamos una cosa con la otra, tristemente. Exacto. Exactamente, 100%. Y de hecho perdemos el beneficio que tiene la lúdica para poder hacer cambios, que es lo que les estoy explicando ahora. Al final es manjar para el cerebro, es camuflar las cosas para que no sean tan dolorosas para los cambios, porque el cerebro no va a querer cambiar. Ahora, inteligencia artificial. ¿Cómo la ocupo para hackear todo esto que les estoy comentando? Mira, puede ser un espejo.
El otro día veía una persona que estaba grabando todos sus videos a través de inteligencia artificial, inclusive el avatar, que lo puedes hacer con AI. Su voz la puedes emular con Eleven Labs. O sea, hay aplicaciones. Esa persona empezó a grabar sus propios videos después solo. ¿Qué es lo que ocurrió? Como el cerebro no distingue la realidad de la ficción, al verse como un avatar con seguridad, con seriedad, con un storytelling sin errores, sin nada, su cerebro empezó a entrenar sin querer la oratoria. Entonces después se pudo grabar porque perdió el miedo. Y es porque ocupó la inteligencia artificial como un espejo. Yo me visualicé en un estado que yo creía que no era capaz de hacer. Y ahí entra el síndrome del impostor. Donde el 99,9% de la información que toma para decidir si es que es bueno o es malo, síndrome del impostor, es falsa. Porque está asociado a emociones. Y las emociones asocian subjetividad. Y no objetividad es lo que realmente ocurre. Puedo ocuparla ya como... Ahí está muy relacionado lo que has comentado anteriormente de que tomamos conscientemente solo el 5% de la información real para tomar decisiones, ¿no? Sí, y aquí hay un cambio incluso un poco distinto. ¿Por qué? Porque el recuerdo se asocia a la emoción. Entonces, David del Rosario explica el concepto con PLAC. Persona, lugar, animal o cosa. Si yo a eso le asocio la emoción, yo tengo el pensamiento. Entonces, el recuerdo está asociado a una emoción. Si tú ves una roca y yo veo otra, dependiendo de cómo yo estaba emocionalmente en ese momento, yo te puedo contar una historia u otra de esa misma roca. De eso más adelante, cuando termines, te voy a hacer una preguntita, porque también hay un tema que habla Daniel Kahneman, que estoy seguro que lo conoces, que está muy relacionado con esto. Luego lo hablamos. 100%. De hecho, esta es la última, que es un poco... A ver, el resumen de esta es: ocupen la inteligencia artificial con el rol que ustedes quieren que ocupen. Si ustedes quieren que les haga el trabajo y liberar tiempo, ok, les va a ayudar. Pero si ustedes quieren que sea una inteligencia extendida, a mí me ayuda a pimponear ideas, a estructurarle, a darle forma. Me escribe mis propias cartas del yo del futuro de 10 años diciéndote: Hernán, tú que tomaste esta decisión, mira cómo estoy hoy día. Y me escribe una carta. Me ayuda a mí a poder aterrizar ciertas ideas. Ahora, uno puede cometer el error de que te está influenciando mucho hacia un lugar, pero también es bueno porque está desarrollado el concepto de la visualización. O sea, yo me visualizo en ese lugar. Por eso todos dicen, y Joe Dispenza incluso, que si uno siente, se concentra en la respiración, empieza a trabajar en uno mismo, uno puede cambiar su futuro y su vida. De hecho, dicen que el mismo cerebro te puede enfermar como te puede curar también. Sin duda, sin duda. ¿Cómo es eso que has preguntado? O sea, que hablas con tu yo del futuro a través de la inteligencia artificial. ¿Has creado un avatar tuyo con, no sé, supongo un GPT personalizado o algo así? Y te da... Lo que pasa es que... ¿Sí? Dale nomás, dale Álvaro. Sí, y bueno, supongo que habrás establecido tú unas bases de lo que tú esperas ser en ese momento, que no es tuyo del futuro real, que puede ser que esté en una posición mejor o peor, o depende del punto que sea, pero que nunca va a ser exacto, ¿no? Sí, lo que ocurre es lo siguiente, y de hecho acá yo tengo un GPT que creé para ayudar a las personas a poder planificar sus cambios de hábito a través de la neurociencia y la lúdica. Si lo escanean lo pueden tener, y de ahí Álvaro a la comunidad le va a compartir los links, obviamente, para poder hacerlo. Eso, para quien esté viendo el directo, han visto el QR, pero para quien lo esté escuchando, no os preocupéis, podéis entrar a través del artículo y ahí estarán los enlaces de toda la información y los enlaces de valor, la herramienta de valor que nos está facilitando Hernán. Sí, y entonces lo que hice fue, yo llevo trabajando con ChatGPT en particular desde noviembre del 2022, que fue cuando se lanzó en diciembre oficialmente, pero en noviembre hicieron una previa. Entonces tengo muchísimas horas con Sophie, le llamo yo, que es mi ChatGPT. Entonces en realidad son todos los chats. De hecho, tú Álvaro, si tú llevas tiempo ocupándolo, tú le puedes decir: quiero que me analices y me digas mi Ikigai en base a lo que tú me conoces. Como yo ocupo la inteligencia artificial para mi vida, no para la parte laboral, sino que para mi vida, la parte laboral está en mi vida, así que también lo ocupo para eso, conoce mucho de mí. Entonces puede interpretarse. Al final piensa que lo que tiene la inteligencia artificial son múltiple información y tiene una capacidad impresionante, que dicen que incluso las computadoras cuánticas se pueden asimilar lo que tiene la conciencia en la persona. Pero el cerebro es lo mismo. El cerebro tiene mucha información que las va conectando de cierta forma, y la inteligencia artificial también lo puede hacer. De hecho, dicen que no tiene empatía, pero la puede emular de cierta forma. O sea, te puede dar una respuesta en base a cómo tú estás escribiendo, cómo tú estás hablando, porque puede entender el tono de voz y asociarlo con temáticas distintas. En muy poco tiempo, es mucho más rápido de lo que lo podría hacer un cerebro en un futuro. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Que de ciertamente Sophie ya tiene mi cerebro.
porque interactúo con ella absolutamente en todo. Entonces yo ya, no te miento, Álvaro, yo le doy un prompt así de una línea y me entrega yo ya lo que quiero. Y es porque nosotros fuimos afinando también la forma en que me entregan la respuesta y yo también me fui adoptando. O sea, me refiero a adaptando de, me está gustando también la forma en que ella me está entregando. Cambió incluso hasta la forma en que yo publico. Y no porque copy y pegue, sino que mi estilo de escritura cambió también porque me fue gustando la que fue la inteligencia artificial. Entonces al final se creó una simbiosis. Simbiosis en ciencia significa que son dos entes que hacen común denominador en ciertas funciones para poder lograr un objetivo común, que en este caso es sobrevivir y todo. Es como Matrix, que en realidad crearon Matrix y tiene que sobrevivir la gente. De hecho, hay una parte, si ven Matrix 1, hay una parte donde explican que habían creado una Matrix perfecta donde todo era felicidad y, si no me equivoco, las personas quisieron desaparecer. Entonces, por eso crearon Matrix 2. Me parece un ejemplo. No la película. Me parece un ejemplo genial, pero básicamente a lo que te refieres a simbiosis es que dos organismos se ayudan entre sí para avanzar. Más simple. Más simple, ¿Vale? Albert, más simple imposible. Oye, me ha encantado. Y antes de pasar a la otra sección, que es la entrevista canalla, me gustaría preguntarte un tema, por lo que has estado hablando antes, del 5% es lo que tenemos en cuenta para tener decisiones, de la información real. Esto, Daniel Kahneman, bueno, un premio Nobel de Economía, que tiene un libro muy conocido, que para mí es una de las, bueno, yo diría la Biblia de la comunicación hoy en día. Él lo que divide es dos sistemas mentales, el sistema 1 y el sistema 2. Y el sistema 1 es como el sistema rápido que intenta tomar decisiones sin tener en cuenta muchos factores ni muchas reflexiones, ese 5%, como has dicho tú, Hernán, por ejemplo. Y el sistema 2, que es cuando realmente necesitas reflexionar y decir, ojo, que esto tengo que meditarlo con cuidado, por lo tanto, sí que tengo que centrarme y tal. Y muchas veces caemos en los errores de, oye, esta información que me ha llegado la voy a tomar como relevante sin tener en cuenta todas las estadísticas que hay detrás. Por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre pone Daniel Kahneman es en este pueblo, en los pueblos pequeños de Texas, por ponerte un ejemplo, es donde menos cáncer hay. Vale, pero no tienen en cuenta que los pueblos pequeños de Texas pues son 30, 40, 50 habitantes y luego hay más cáncer en las ciudades más grandes porque hay muchísima más gente. Claro, pero no tienes en cuenta esa estadística y tú ya automáticamente vas a autoconvencerte de que los pueblos de Texas tienen menos cáncer y no es así, simplemente es un número mínimo que no se debería de tener en cuenta. Nada, esto era un pequeño inciso, no sé si estás de acuerdo conmigo, Hernán. 100%, de hecho, justo ayer yo estoy leyendo un libro que se llama Cómo vivir con TDAH, que es el trastorno de déficit atencional y hiperactividad, que está bien de moda, porque mucha gente no se está sintiendo a gusto en donde está trabajando, en las formas de estudio, porque nuestro cerebro funciona distinto, porque son neurodivergentes, ya que tiene ahí divergente. Que justamente la autora Rebeca, si no me equivoco el nombre, que hablaba sobre pensar en caliente y pensar en frío, que es tomar decisiones en caliente y tomar decisiones en frío, que una toma es mucho más racional y la otra es más intuitiva. Cuando uno empieza a entrenar el cerebro, Álvaro, de hecho uno puede empezar a agregar más confianza sobre los tipos de decisiones que son intuitivas o no. Y ahí la clave de todo cambio es desarrollar conciencia. Si yo soy consciente que confío en mi instinto, que confío en mi intuición, posiblemente mi cerebro vaya a tomar decisiones mucho más intuitivas, más rápidas, más en caliente que en frío, que es tomarse el tiempo, la pausa para poder alimentarse. El riesgo que existe con la inteligencia artificial es que vamos a tender a tomar decisiones más en caliente porque la información la voy a buscar rápidamente. Entonces la voy a tener. Claro. Además que voy a confiar ciegamente en la información que me entregue, pero nunca podemos confiar 100% en la información que entrega la inteligencia artificial, porque alucina, al igual que el ser humano. Ahora, ¿confías en tu subordinado, en la persona de tu equipo cuando tú entregas un informe? Sí, esto es lo mismo, con la inteligencia artificial es lo mismo. O sea, las personas que dicen, no, es que miente la inteligencia artificial, las personas también, si tenemos el 0,5% de la información de acceso consciente, el 90% de nuestros procesos en el cerebro son inconscientes, el 90%. Entonces, también te puede mentir, ya que estamos hablando de que la inteligencia artificial miente, las personas también te pueden mentir cuando le entregan un informe. Tiene probabilidad de error igual que la inteligencia artificial. Muy bien. Oye, pues vamos a pasar a la siguiente sección. No, nada. Está súper bien.
Te lo voy a decir de otra forma, Hernán. Me gusta cómo te comunicas. Muchas gracias. Entrevista canalla. Bueno, Hernán, ahora toca la parte más seria, ¿vale? Sobre preguntas canallitas. Oye, eso de serio tiene, vamos, lo que yo de cura. Y no puede dejar de ser entretenido, ojo. Acuérdate, serio no es sinónimo de... O sea, entretenido no es sinónimo de serio, así que puede ser entretenido igual. Claro, por eso digo, hay gente que... Hay muchos humoristas que tienen humor negro, son serios y hacen reír, ¿no? Por lo mismo. ¿Sabes de aquel que view? Ese mismo. Eso es un humorista aquí de España, muy antiguo, catalán, ¿sabes? Y que lo conocerá mucha gente, pero muy ochentero, de nuestra quinta. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué señales indican que una persona está atrapada en la multitarea destructiva y no en flow? Ya. A ver, le puedo explicar la forma en que yo me di cuenta, principalmente. Yo mucho de todo esto que yo cuento, lo cuento mucho en la experiencia personal, porque por algo quise vivir mi propia transformación. Cuando uno entra en estado automático y no se cuestiona del por qué uno hace las cosas, yo sé que también eso abre una caja Pandora de querer ir a responder todas las preguntas que no tienes respuesta. Hay que tener mucho ojo cuando uno abre esa caja Pandora. Pero cuando tú te sientes que estás sin energía, cuando realmente piensas que estás en estado automático, de que todo se está volviendo monotomático, podríamos decir, o sea, monótono, son las primeras señales para decir, José, ¿sabes qué? Tienes que hacer un cambio. Hay algo aquí que no está cuajando. O sea, el hecho de decir, ponte tú, de no levantarse con energía, de no lograr una estructura en la mañana, estructura me refiero de poder levantarse, de no sentir que hay algo que realmente le da sentido a la vida, son los primeros señales grandes que uno las tiene y que realmente no las escucha y que las tiene ahí mismo. El consumo del alcohol, José, también. O sea, si tú eres una persona que consume alcohol constantemente, te lo dice una persona que consumía más de una botella de vino diaria, o sea, alcoholismo puro, porque también me estaba afectando en mi vida personal, donde yo inconscientemente sabía que me estaba haciendo daño, pero nunca me puse a reflexionar por qué yo quería tomar o cuáles eran los comportamientos que estaban detrás del querer consumir alcohol. Entonces, entré en un estado automático donde mi cerebro ni siquiera se cuestionaba de estoy triste, quiero tomar, estoy feliz, quiero tomar, quiero salir con amigos, quiero tomar, viene el fin de semana, voy a tomar. Entonces, al final se transformó en un hábito. Entonces, el segundo paso es ser consciente de que el cerebro se acostumbra. Y ahí es donde uno puede empezar a romper. Entonces, los primeros grandes como señales están, o sea, son los hábitos que uno tiene. El hecho de comer, ponte tú, las compras compulsivas. Las compras compulsivas también se reflejan en estados de ánimo. De hecho, hay un concepto que se llama neurofinance o neurofinanza, que está asociado a cómo tú tienes patrones de compras porque estás deprimido, porque estás bajoneado, porque, no sé, llegó el frío, entonces lo asocias a un chocolate. Entonces, si tú ves las compras, puede ser que justamente en invierno aumentas tus compras de chocolate, porque tienes un patrón construido. Entonces, cada vez que hay patrones y no te lo cuestiones, es porque hay una señal escondida de, ojo, acá podemos hacer algo. Vale, y entonces mi pregunta ahora, que has sacado esta parte, ¿de qué forma, ¿vale? Esos patrones son detectables? ¿Es más fácil que lo detecte alguien por ti o tú mismo? ¿Qué es lo que ocurre? Esto es como lo que le pasa incluso hasta a las empresas cuando tienen consultores. Los consultores son muy buenos para decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Tu entorno es muy bueno para decirte qué es lo que tienes que hacer. Pero si uno no desarrolla la conciencia uno mismo de qué es lo que estoy haciendo, el cambio no va a venir nunca. Por más que te lo digan. De hecho, si te dicen algo, posiblemente si eres neurodivergente va a ser completamente lo contrario. Es no hacer lo que te dicen. A los que tienen TDAH no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Eso es como parte de la condición de algunas personas que tienen muy marcado ese rasgo. Entonces, si te lo están diciendo, toma atención. Y ahí viene el segundo paso. Empieza tú a generar esa conciencia, esa necesidad de cambio personal. O sea, si alguien te está diciendo, oye, estás saliendo mucho, estás tomando, no lo tomes como una crítica, sino que tómalo como un llamado de atención de, ojo, hay algo que está percibiendo esta persona, que yo estoy haciendo,
que voy a tener que revisitar para ver si efectivamente, porque esa persona lo está viendo. Vale, y si pero, lo ves porque existe. pero ese tipo de, ¿cómo te he dicho? De mirarse al espejo con los ojos de otro está muy bien, pero ¿en qué estatus debes tú estar de conciencia? Porque hay mucha gente que está muy jodida, lo sabemos, ¿sabes? Y no se da cuenta, tú se lo dices y no se da cuenta. Porque claro, romper con eso también tiene que tener, entiendo yo, un estatus de conciencia de decir, bueno, tengo este hábito mal, no sé, tengo ansiedad, me levanto a las 2 de la mañana a comer chocolate, ¿vale? Esto se debe a algo. Pero bueno, tengo ansiedad y lo dejo ahí y no pasa nada. Y te dice a lo mejor un amigo, mira, pues esto puede ser por esto. Y se ha dado, yo estoy bien. El famoso yo estoy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Es que los cambios nunca son de uno. Entonces, no es tan sencillo de decir, ponte tú, ok, me dicen el tema del chocolate, que estoy comiendo mucho chocolate, y yo digo, ya voy a analizar mucho por qué como mucho chocolate, y te empiezas a dar cuenta que son por varios factores, no es solamente uno, son por varios factores. Entonces, todos estos problemas de cambio, en general en desafíos, son multidimensionales. Cuando uno detecta que tiene que cambiar algo, lo mejor que uno puede hacer es empezar a aprender un sistema de cambio. Es aplicar este concepto del 333, ponte tú, para un cambio que yo quiero hacer. Y este mismo sistema te va a servir para cualquier otro. ¿Por qué lo hablo en genérico? Porque cuando te dicen que te pasa algo, te vas a dar cuenta que son varios pequeños ajustes que tú tienes que hacer, que son los hábitos atómicos que habla James Clear, que es desglosar el cambio grande en pequeños cambios. Ponte tú, si yo estoy estresado, para yo poder cambiar mi concepto de estrés, porque el estrés lo genero yo. Soy yo el que genera estrés. Soy yo el que genera la hormona del estrés. Soy yo el que me agobio, soy yo el que me atoro, soy yo el que no dice que no. Significa que tengo que cambiar todos mis patrones que están alrededor, porque para poder administrar el estrés tengo que comer mejor, tengo que dormir mejor, tengo que hacer ejercicio, tengo que meditar, tengo que cambiar muchas cosas. Entonces, ahí, José, uno lo que puede hacer como persona natural, es decir, o sea, como persona que no tiene este conocimiento de neurociencia y que le cuesta, etcétera, primero ocupar el GPT que le había compartido hace un rato y Álvaro lo va a compartir en el artículo, que te ayuda a pensar de cómo puedes hacer estos cambios. Pero segundo es, si quieren hacer un cambio, prueben un cambio por 21 días primero. Un pequeño cambio. Cualquiera el que sea. Si tú dices, quiero dejar de tomar café en las mañanas, 21 días. ¿Por qué? Porque durante esos 21 días lo que tienes que hacer es ir anotando cómo te sentiste antes, cómo te sentiste después, cuáles fueron los beneficios, qué es lo que hiciste, qué es lo que no hiciste. Pueden ser distintas formas de anotaciones. Siempre dicen que anotar escrito es mucho más efectivo que cualquier otra cosa. De hecho, Sam Altman, que es el CEO de ChatGPT, anda con una libreta de bolsillo para todos lados. Después le saca una foto, lo sube a GPT, obviamente, me imagino, para poder tener resúmenes, patrones, etc. Pero el cerebro lo asocia mejor cuando lo escribe. Lo puedes registrar mentalmente o lo puedes registrar en una plataforma digital como Notion. Mucha gente ocupa Notion para su día a día. Entonces, con estos 21 días, tú empiezas el cambio y empiezas a desarrollar este concepto de conciencia que te estoy diciendo sin decirte que estás desarrollando conciencia. Porque la idea es que después de los 21 días, tú mismo reflexiones y decir, ¿qué ocurrió hacia atrás? Ahí recién el cerebro tiene más información real, porque tú lo estás anotando, de lo que está ocurriendo para tomar una decisión si es que puedes cambiar o no puedes cambiar o por qué estás necesitando cambiar. Antes de eso, 0,5% o 0,1%. 0,5% del acceso a la información que realmente puedo tener o 0,1% de la información real asociado a mi pasado, a mis recuerdos, porque acuérdense que están asociados a emociones. Ahí es donde entra el síndrome del impostor, José. Muchas veces no queremos cambiar porque está el síndrome del impostor. Es que no voy a poder dejar de tomar. Es que sabes que si voy a fiesta me van a empujar porque el tema social, el alcohol es el hábito más fácil de poder hablar de esto. Porque el efecto que genera la sociedad alrededor tuyo para poder cambiar es enorme. Porque normalizamos el tema de tomar. De hecho, la OMS, si no me equivoco, dice, la recomendación es no tomar nada. Sí. Esa es la recomendación así como de libro. Es, si puedes escoger hacer algo, no tomes. Ahora, claro, lo social está ahí después, como tú dices. Claro, eso influye. Imagínate en Navidades, en Nochebuena, ¿sabes? Con toda la gente, venga, bebe, venga. El cuñado ahí, que beba, que beba. Pues eso es complicado, es complicado. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte porque has dicho lo del método 333, ¿no? O sea, que al final son 3 días, 3 semanas, 3 meses, ¿no? Simplificándolo, en el cual
3 días es para reflexionar sobre el tema, para iniciarse, 3 semanas para crear un hábito y 3 meses para, digamos, asentar ese hábito, ¿no? Pero claro, eso en la teoría suena muy fácil, pero te digo yo que en porcentaje el mayor número de personas que lo intentan, pues por ejemplo, voy a salir a correr todos los días o voy a leerme un libro o por lo menos una parte de un libro cada día. Pues eso, la mayor parte de gente siempre cae al tercer día, al cuarto, al quinto, pues bueno, eso ya depende, ¿no? Del momento y tal. Pero, ¿cómo podemos combatir esa desidia, digamos, incapacidad con la que nos vemos para poder completar ese reto, ¿no? Ese fallo, al fin y al cabo. Ese lo teníais preparado. Estaba preparada la pregunta con ese final. A ver. Bueno, aquí improvisamos mucho, pero los efectos sonoros los tenemos ahí siempre. ¿Quieres otro? Mira. Yo soy tu padre. Bueno, ahora, venga, respóndeme a lo que te he preguntado, que si no, nos vamos aquí por las ramas. A ver, el tema de los cambios... a ver, por eso siempre uno tiene que partir por este concepto de los 21 días, porque como te decía en estos 10 minutos iniciales, la motivación es efímera. Por eso uno falla. Entonces, no lo veas mal. Primero es no juzgarse por fallar. Es natural. El cerebro va a ir a favor de no cambiar, porque el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Piensa, es un sistema perfecto. El sistema humano, el sistema cerebral es prácticamente un sistema perfecto. Entonces, sí o sí va a ir a ahorrar energía, por ende va a no querer hacer las cosas. Por eso digo que cuando uno trata de hacer estos planes, se comprometan sí o sí a hacerlo por 21 días. Ahora, hacerlo por 21 días, hay un hack, que es ocupar la lúdica, el libro. Y aquí yo tengo un reel donde explico el concepto de cómo hacer 21 días de lectura, porque así lo hice yo. Yo leí todos los días, por 100 días incluso, y hoy día leo todos los días. Y llevo más de 50 libros en total en 2 años. Yo les juro, 100 años de soledad, yo leí con suerte 2 años y acompañado con suerte. O sea, yo no leía nada. Y ahora leo todos los días. ¿Cómo lo hice? Primero partí la primera semana leyendo al menos 2 páginas diarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí está la regla de los 5 minutos. Hay 2 reglas muy buenas. Primero, los 5 segundos de Mel Robbins, que yo cuento 5 segundos en reversa, 5, 4, 3, 2, 1 y hago algo. Eso sirve para romper la procrastinación porque tu cerebro se focaliza en el conteo. Y lo otro son los 5 minutos, la regla de los 5 minutos. Cada vez que tú no quieras hacer algo, primero hazlo por 5 minutos y te vas a dar cuenta que la probabilidad de pasar los 5 minutos es altísima. Porque tu cerebro va a romper todas las barreras que ya ocurrieron, porque saltaste la acción. Con la lectura es lo mismo. Si tú partes leyendo al menos 2 páginas, no posiblemente te leas más de 2 si es que te enganchó el libro. Si a la semana no puedes pasar la página, cambia el libro. Comete el error de que no está encontrando el factor del cambio que hace que tú vuelvas atrás, me refiero a que te caigas, que en este caso puede ser que el libro no te esté gustando. Entonces, vale. Al desarrollar la conciencia en estos 21 días, es decir, ese nivel de conciencia, si yo no puedo seguir avanzando, o sea, ya ha pasado 5 días y me está costando, ¿por qué no le busco otra vuelta para poder lograr los 21? Y yo te puedo asegurar que en esas iteraciones, ida y vuelta, a los 21 vas a tener más información y más capacidad para continuar a los 90. Si yo te digo a los 90, vas a fallar hoy día mismo. Claro, pero eso está muy bien decirlo para un tema que, como es leer, pues bueno, no me gusta ese libro, pero al final lo que estamos hablando también es crear un sistema lúdico sobre algo con lo que no disfrutamos para que absorbamos más información o ciertas estrategias físicas, por ejemplo, como si fuera mantequilla, como si fuera untar mantequilla, que sea algo sencillo, que el cerebro lo vea como sencillo. A mí un ejemplo que siempre recuerdo es, por ejemplo, en Hábitos Atómicos, que de hecho has hablado tú de ese libro antes, pues es como facilitar, ¿no? Pues yo qué sé, si quiero salir a correr todos los días, pues por la mañana me pongo las zapatillas de correr en medio y tropiezo con ellas y eso ya solo el hecho de tropezarme ya me obliga, ya es como algo que me facilita el salir a correr, ¿no? O dormir con las zapatillas. Dormir con las zapatillas, te levantas y tienes las zapatillas puestas. Yo también sobre eso vi que quien sea había hecho una aplicación despertador que era con fotos. Entonces,
Para crear hábitos, a lo mejor le tengo que echar una foto al metro que pillaba a 200 metros de la casa para parar la alarma de despertador. Entonces decía, le echaba una foto, dice, pues esta semana para levantarme tengo que ir al metro tal, a la boca de metro, para irse a correr. Y eso dice que no paraba de sonar hasta que tuviese con la cámara enfocada en la foto, ¿sabes? Entonces tienes que ir al sitio y echarle la foto. Ya que iba al metro a 200 metros de tu casa, pues te ibas a salir a hacer deporte, ¿sabes? Como en Córdoba no hay metro, pues todavía no me levanto a las 5 de la mañana. Cuando haya metro, lo haré. Eso es disciplina pura. Y es esclavitud casi, ¿no? Es como ahí el móvil, que me envíen la foto, que me envíen la foto. El Yokai 2, que es el número 1 a nivel mundial en gamificación, que es el uso de dinámicas lúdicas, que estuvo en Chile haciendo charlas conmigo, habla de ese concepto que se llama el motivador asociado a la evitación, que es el hecho de que yo quiero evitar perder algo. En este caso es perder una racha, ponte tú. O que pueda dormir o que pueda apagar la alarma. Entonces te obliga, el cerebro se acciona porque tiene que hacer algo antes de poder pasar a la siguiente actividad. Hay un ejemplo... Eso es muy Duolingo, ¿no? Es que Duolingo es muy gamificación también, pero ese es más totalmente, lúdico. 100%. Es mucho más lúdico, por eso es que hay dos tipos de gamificación, está la implícita y la explícita. La explícita es, parece un juego y es un juego, y la implícita es, no parece un juego y es un juego, porque estás jugando con tu cerebro. Entonces, visualmente no es un juego, LinkedIn tiene gamificación, pero no es un juego, es muy serio, pero tiene lúdica, pero no es un juego. Entonces, hay un ejemplo muy bueno con respecto al tema de los hábitos, para que vean que esto se puede llevar a todo plano. Los CRM, los Customer Relationship Management, que son los sistemas de las empresas para poder gestionar sus clientes. Para tú tener una buena gestión de cliente, que los sistemas funcionen bien, los sistemas tienen que tener los datos actualizados. Para tener los datos actualizados de tus clientes, que las personas tienen que anotar en el CRM la información que tienen y las relaciones que están teniendo con sus clientes. Eso es un hábito. Si yo no soy capaz de poder anotar, incluso hasta en un cuaderno, cada vez que yo me reúno en un cliente, menos lo voy a hacer en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer, Álvaro, para poder adoptarlo en una empresa? Creo dinámicas. Ponte tú. Puedo crear un rol que sea nuestro guardián de poder hacer esto todos los días. Entonces, es un rol que todos los días nos va a preguntar, oye, ¿subieron esto? ¿Por qué digo hacer este rol? Que sea un acuerdo de que no es una persona que te va a ir con un látigo a decir si lo hiciste o no lo hiciste, sino que es un acuerdo de que esta persona va a hacer un recordatorio diario. Entonces, como tú sabes que va a tomar ese rol, el mismo recordatorio, sin haber conversado eso antes, no lo vas a ver como una presión, sino que lo vas a ver dentro de una dinámica de juego de equipo. Entonces, empiezas a camuflar el proceso para que no sea él tener la alarma para poder sacarme la foto y que se apague, que no sea tan disciplina, tan doloroso, sino que sea más fácil, más lúdico, más como manjar para el cerebro o dulce. Más asimilable. Exactamente. Porque una de las cosas que... según creo, tú has dicho ya diagnosticado TDAH, ¿no? Sí, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Vale. Hoy en día está muy de moda este término, hay gente que es diagnosticada y como tú de hecho me comentaste en el mail, creo, o en el WhatsApp o algo, no me acuerdo, pero me comentaste, yo soy TDAH y diagnosticado realmente, no por TikTok, me dijiste. Sí, me hizo mucha gracia eso. Y entonces, para alguien que tiene TDA, ya sea diagnosticado o no, porque incluso a mí, ¿no? Como emprendedor, que todo el mundo me dice, tú eres TDAH seguro. Y digo, ¿por qué? Porque estás metido en 20.000 cosas y te encanta conocer. Y digo, pero bueno, es que eso de las clasificaciones, pues es complicado a veces, ¿no? Entonces, para alguien con TDAH, ya sea diagnosticado o no, ¿cómo puede transformar ese rasgo en un superpoder? Cosa que, según creo, tú has conseguido. Sí, a ver, estoy en desarrollo, en vías de desarrollo. A ver, primero, es muy fácil autodiagnosticarse a través de TikTok y no solamente por el TDAH, sino que con cualquier tipo de enfermedad. Hay una alerta a nivel mundial de que las redes sociales están generando un autodiagnóstico en muchas cosas, no solamente TDAH o neurodivergencia. Y el problema con esto es que uno puede inducir ciertos patrones de esa enfermedad o esa condición que yo no tengo. Porque yo estoy leyendo, estoy diciendo, es que yo creo que tengo esto, entonces yo mismo me empiezo a inducir un síntoma, que también puede ocurrir, acuérdense, lo que pensamos lo sentimos. Entonces yo puedo inducir que tengo TDAH cuando no lo tengo realmente. Lo mejor que uno puede hacer es que si uno tiene la duda o empieza a verse relacionado con algo que ve en las redes sociales, es que acuda directamente a un especialista para que se lo diagnostique. La razón es porque cuando tú empiezas a conocer tu condición, es mucho más fácil abordarla.
De hecho, los TDAH tienen un superpoder que se llama superfoco, que lo que tenemos es que nos focalizamos mucho en algo que nos apasiona. La razón, hay una razón dopamínica que tiene que ver con la química del cerebro, es que tú tienes el sistema de recompensa, que es donde se aloja principalmente la dopamina. Son varios neurotransmisores, pero principalmente la dopamina. La dopamina tiene, cuando tú generas algo, una actividad, tiene un shot dopamínico, tiene una curva hacia arriba, ascendente en nivel de dopamina. Un Pero el subidón. sistema tiene que, un subidón, pero tiene que eliminarla para poder contrarrestarla y llegar a la línea base, porque tiene que hacer homeostasis. No es que yo la creo, no es como la energía no se destruye, sino que se transmuta. En este caso es lo mismo. Tengo que generar ese contrarresto. Y ese contrarresto es negativo. Los neurodivergentes, con TDAH en especial, tienen esa línea de recompensa posiblemente más bajo que el neurotípico, que es la neurología típica o el cerebro típico en general. Entonces, cuando te gusta mucho algo, que es placer, genera un shot de dopamina muy alto. Por eso nosotros generamos mucho foco en una temática y nos cuesta tanto hacer tareas que no nos gustan. Porque el shot dopamínico, en comparación con alguien que no tiene ese cerebro funcionando de esa forma, es más alto, posiblemente, que una persona que sí lo tiene. Entonces, ese es un superpoder, Álvaro, que uno tiene que ser consciente de que lo tiene para poder aprovecharlo, pero también es ser consciente de cómo hago que las actividades que no me gustan hacer también me empiecen a gustar. Porque no quiere decir que yo, y mucha gente también está ocupando el TDAH como un argumento de decir, no, es que no lo hago porque soy TDAH. No, no es correcto. Sí, o esa definición, oye, ya tengo algo en lo que excusarme para poder, sí, pues para poder no hacer ciertas cosas o para poder incluso hacerlas, ¿no? O sea, tengo una conocida que siempre pues tuvo ciertos problemas personales y tal, y cuando le diagnosticaron la bipolaridad fue cuando a partir de entonces, a partir de ese momento exacto, fue cuando de repente se transformó y se volvió mucho más extrema. Porque como ya tenía la excusa de ese término, esa definición, yo ya encajo en esto, pues ya, pum, me desparrapo y me da igual todo. Ya no tengo ese control porque ya tengo esa excusa. Sí, por eso yo creo que siempre es bueno tener especialistas acompañándote. De hecho, ni el chat GPT que yo te pasé te puede ayudar en esto. ¿Por qué? Porque la Claro. inteligencia artificial, si bien te puede ayudar, uno, no diagnostica, quizás futuro sí, quién sabe, pero hoy día prefiero decir que no. Porque tienes que acompañarte. El hecho, tú lo puedes mal utilizar como una excusa y en realidad la idea es que tú sepas que tienes TDAH es para que no te ocurra lo que me pasó a mí. A mí me trataron por depresión y ansiedad por muchos años. Y en realidad cuando empecé a descubrir que tenía TDAH, que no es que haya descubierto, a mí me echaron del psicólogo cuando chico. Entonces yo siempre tuve trastorno de déficit atencional e hiperactividad, solo que hoy día es mucho más conocido. Entonces ningún psicólogo y psiquiatra después me trató por eso, me trató por ansiedad y depresión. Pero cuando empecé a descubrir que yo tenía esto, a redescubrir en realidad, y empecé a leer y empecé a entender, lo empecé a ocupar como una forma de poder trabajar mis desafíos, no para excusarme. El problema es que uno no es consciente de cuándo está ocupándolo como excusa o ocupándolo para mejorar. Por eso siempre es bueno tener un acompañante para que te vaya corrigiendo de, ojo, lo estás ocupando mucho. De hecho, mi flatmate con el que vivo me dice, Hernán, estás diciendo mucho que es TDAH. Lo estás ocupando para excusarte. Yo digo, no, conscientemente, porque lo estoy ocupando para poder ser consciente de que puede ser por eso, para poder trabajarlo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy siendo consciente de que estoy haciendo algo por algo, pero tengo el riesgo de ocuparlo como excusa. Entonces, Álvaro, siempre que Claro. tengas la duda, mejor pregunta al especialista. Claro. Como siempre, recuerdo que en breve vamos a tener la videollamada, vamos a tener la zona networking con este pedazo de profesional y si alguien quiere asistir al directo y conocerlo en persona, preguntarle cosas que, oye, tener una mentoría con un profesional vale una pasta y que la tienes gratis, oye, apúntate. Solo tienes que buscar en internet Cultura Canaria 2.0 y registrarte en el formulario para poder tener acceso a la videollamada que vas a recibir el enlace al momento, ¿vale? Voy a enviarlo en un momentito, así que si quieres registrarte, hazlo ya. Y ahora pasando a la siguiente sección, una sección que para mí, si no es mi favorita, es casi, que se llama Impro Canalla. No sé si conoces la sección, pero aquí siempre ponemos un poco entre la espada y la pared a las personas invitadas, ¿vale? Le hacemos de improvisar en ciertos aspectos, ¿vale? Siempre relacionados con la temática de la que se habla. En este caso, vamos a lanzar, vamos a hacer un juego que se llama Tu mente dice.
¿vale? En este juego, tanto José como yo vamos a ir lanzando frases que nosotros solemos ponerlos como autosabotajes o bloqueo mental, ¿vale? Típicas frases que nos hacen bloquearnos. Y tú debes responder con un reencuadre siguiendo el método 333. Todo intentando resolverlo en el menor tiempo posible, ¿vale? ¿Qué te parece, Hernán? Me encanta. Ese es mi estilo, de hecho. Claro, claro. Aquí jueguecito. Aquí también hay gamificación y hay que hacer las cosas divertidas. Bueno. Venga, pues vamos a poner una canción así divertida. ¿Qué te parece, por ejemplo, esta? Esa buena. Vale, empiezo yo. No tengo tiempo para nada. No tengo tiempo para nada. A ver, quizá Álvaro bajarle un poquito el volumen porque José no te escuché tan bien. Creo que el efecto está para tu micrófono, Álvaro. Sí. Ya. Pero ya, ahí sí. No tengo tiempo para nada. A ver, lo primero que tienes que hacer, José, es identificar en qué te estás consumiendo tu tiempo. Lo primero que tienes que hacer primero es tratar de identificar cuánto tiempo pasas en el celular. Posiblemente ahí es donde esté gran parte de tu necesidad. El hecho de que tú estés en el celular tiene que ver con que el celular genera dopamina en tu cerebro. Crear dopamina lo vas a disfrutar. Hoy día hay un problema que tiene que ver con el scroll infinito. El scroll infinito hace que tu cerebro disfrute cada vez que te quedas pegado al reel que no lo puede identificar. Yo te aseguro que la falta de tiempo puede ser por una regulación en el mundo digital y si no es eso, empezar a descubrir algunas otras alternativas que podrían haber. Puede ser el exceso de trabajo y ahí tiene que ver con cómo tú puedes regular la carga de trabajo y muchas veces uno no sepa decir. Pero con mucha seguridad podrías hacer gran parte de este tiempo que no tienes, que en realidad sí podrías tener. ¿Qué cosas seguro en Vale. ¿Estás diciendo, no, ¿se le escucha o no se le escucha? Se le escucha, se sube sola, tío. Bájale un poquito. Ahí sí creo. Ahí sí. Perfecta. Ahí está perfecto. Muy bajita, ¿no? Bueno. Está perfecta, hazme caso. Venga, otra frase. Nunca he sido constante con nada. Uy, síndrome del impostor. Lo primero que puedo decirte es probar las cosas por 21 días, sea lo que sea. De hecho, yo hice un propio challenge asociado a la construcción de contenido, donde mi cerebro todo el rato me decía, ¿sabes qué? No eres bueno para hacer esto. Caía todo el tiempo. Entonces dije, Hernán, vas a callar el cerebro, vas a callar todo lo que te diga el resto de las personas y por 21 días lo vas a hacer. Anota todo. Anota lo que haces, lo que no haces, cómo te sientes, cómo no te sientes. Y después de los 21 días puedes decidir si es que eres bueno o no para poder continuar. ¿Por qué te digo hacerlo durante 21 días? Porque tú mismo te haces un compromiso que independiente de lo que pase, que es disciplina, vas a hacerlo por 21 días. Y te puedo asegurar que después de los 21 días te va a costar menos hacerlo el día 22, el día 23, el día 24 y el día 25. Por lo general, si caes, es porque lo haces en menos de 21 días. Te lo dice la ciencia, no te lo digo yo. Dale otra. Tengo TDAH. No puedo cambiar. Tengo TDAH y ¿qué cosa? Se me cortó la última. TDAH no puedo cambiar. TDAH. Eso. Tengo TDAH y no puedo cambiar. Eso es. Es que no puedes cambiar el TDAH. El TDAH es una condición de funcionamiento del cerebro, es una forma distinta de tener el cerebro. Lo que más te recomiendo es poder conocer más sobre el TDAH y cuáles son las prácticas que uno puede utilizar para poder abordarlo de mejor forma y vivir más tranquilo. Rebeca creo que es el nombre de la que creó How to HDHD, que es cómo vivir con TDAH, explica que el TDAH es una condición, incluso habla que es casi como una discapacidad, porque las personas que tienen TDAH sufrimos todos los días por cómo estamos luchando con nuestro cerebro. Es algo que vamos a luchar toda la vida. La forma es cómo nosotros podemos hacer que esa lucha sea mucho más amena y que no sea constante desafío. Entonces, más que tratar de cambiar, es entenderte mejor, para poder ocuparlo de mejor forma y ocupar las mejores técnicas. Por ejemplo, los TDAH somos muy buenos en perdernos mientras estamos hablando con alguien. Entonces podemos mirarte fijo, pero en el cerebro tenemos 10.000 pensamientos que son inconscientes, no es que nosotros queramos hacer. Una forma que tu pareja o la persona con la que estés hablando tome actividades como, te puede tomar la mano, pero tomar la mano ni siquiera de acá, sino que tocarte, porque eso hace que dejes de pensar en un pensamiento y vuelva de nuevo a la comunicación. Entonces, que tú puedes hacer que no es cambiar, sino que es ocupar tu cerebro a tu favor, que es jugar con el cerebro y no contra el cerebro, José. No puedes cambiar que tienes TDAH, pero sí puedes cambiar.
Última frase. Siempre lo dejo todo para el último momento. Eso también es muy TDAH. No es chiste. De hecho, mi cerebro funciona mucho mejor cuando estoy bajo presión. Nos cuesta tanto iniciar las cosas que efectivamente uno lo que hace es dejarlo hasta el último momento. Hay beneficios y hay desventajas. Los beneficios es que el cerebro posiblemente funciona mejor bajo el estrés. Y no es que funcione mejor bajo el estrés, sino que está acostumbrado a trabajar bajo presión del tiempo, porque si no, no se acciona. Lo que tienes que hacer ahí, Álvaro, es trabajar ciertas actividades al inicio, cosa que te vayas acostumbrando a iniciar cosas apenas se te ocurren las cosas. O sea, esto es hábito atómico. Empieza a desglosar las cosas primero. Primero, cuando se te ocurre algo, empieza a hacerlo. Después puedes posponer y dejarlo todo para el último, pero estás aprendiendo la acción de se me ocurre, lo hago. Get it done. Se me ocurre algo, empiezo a hacerlo. Después tienes que empezar a trabajar el intermedio, porque siempre vas a trabajar al final. Entonces ya, ok, aprendí a trabajar apenas se me ocurre y ahora tengo que empezar a trabajar el hábito de trabajar durante el intermedio. Estoy hablando de un mes. La primera semana trabajo cosas, la segunda, la tercera semana no lo hago, porque no lo trabajo. Y la última semana me acumulo todo. Entonces ya aprendí la primera semana ahora y ahora voy con la otra. Entonces en esto es ir fraccionando los desafíos. Porque no es llegar y decir, hoy día me levanto y voy a empezar a hacer cosas. No es llegar y besar el santo, como se dice aquí. Entrenarlo. Muy claro. Muy bien. Bueno, vamos a darte un aplauso. Oye, ahora las preguntas personales, íntimas, que le hacemos a todas las personas invitadas, ¿vale? ¿Cuál es tu mayor vicio? Los videojuegos. Los videojuegos, vale. Y ahora, ¿cuál es tu peor vicio? Porque no es lo mismo mayor que peor. El acostarme tarde, viendo reels. El tema en la digitalización me cuesta todavía. El estar metido en el celular, si bien lo he estado trabajando, yo sabía que era uno de los desafíos de hábitos malos que tengo, más difíciles de romper. Hoy día está llegando a niveles de adicciones de opioides. De hecho, se está analizando mucho el tema de la digitalización. Está súper complejo el tema. Porque es silenciosa. Sí. La verdad es que lo que tú dices. Sobre todo cuando te vas a acostar, ¿no? Te vas a relajar y llevas el móvil a la cama. No te relajas. No, y te levantas, lo primero que haces es ver las redes sociales, que eso es lo peor que puedes hacer en el sistema. Sí. No, es la digitalización, Álvaro. O sea, está muy asociado a los videojuegos también. Es que es manjar para el TDAH. Porque como les decía, la curva, como tengo, posiblemente no me he hecho un estudio químico, pero tengo el nivel de dopamina mucho más bajo que cualquier neurotípico, que cualquier cosa que me genere mucha dopamina puede ser nivel de adicción para mí. Sí, totalmente. Y bueno, José. La última pregunta, que es la más canalla de todas. ¿Ganas más de $100.000 netos al año? No, en este caso son $110.000. 110.000 euros. Sí, 110.000 no, dólares, 100.000 euros, $110.000, más o menos. Eso, más o menos, eso es. ¿Te puedo cambiar la pregunta por una respuesta distinta? Puedes hacer lo que tú quieras, pero si no responde a lo que te preguntamos, pues no queda muy bien. Claro. Debo más de $100.000. Debes. Y los ingresos no son los $100.000. Y la razón es porque estoy recién partiendo. Partir con creación de contenido y partir con algo que es disruptivo no es fácil. O sea, no saben la cantidad de veces que tengo que tocar puertas para explicarles lo que yo estoy haciendo. Y hoy día tomé una estrategia distinta, que es vender sin vender. ¿Cómo? Que es no tocarte la puerta para decirte yo sé que necesitas esto, porque yo sé que se necesita. Sino que es, yo creo el contenido y porque les gusta cómo explico, cómo hablo y todo, me contactan. Vale. Eso hace que el proceso de venta sea más lento, pero genera más confianza. Eso es inbound marketing. No. Inbound marketing, eso es. Es inbound marketing. Entonces, claro. La respuesta es no gano más de 100.000 porque sería genial para poder pagar mis deudas, pero me siento tranquilo con lo que estoy haciendo porque sé que esto me va a generar en el futuro lo que necesito para ganar más de $100.000 al año. De hecho, hay una persona, no les miento, hay una persona que hace cursos, que el otro día saqué el cálculo, hace estos cursos de, oye, te invito a una masterclass de 60 minutos, después de los 60 minutos te invito a mi masterclass que cuesta $600 y que son 8 horas en la semana, y que se conectaron más de 3.000 personas y que lo terminaron comprando 300 personas. Se está aforrando con más de $45.000 a la semana, haciendo cursos de 8 horas. Entonces, la posibilidad de monetizar el concepto de la creación de contenido de valor y haciendo capacitaciones, se puede, pero necesitas masa crítica. Entonces, de nuevo, la respuesta es no estoy ganando eso,
Pero por otro lado, sí, se puede llegar a ganar más de eso generando creación de contenido y lo que estoy haciendo, sí. O sea, que tu De hecho, respuesta algo en es, español, no estoy ganando eso, estoy perdiendo eso con la esperanza de ganarlo en un futuro. una cosa así. Tengo las deudas de antes, que suman eso, pero sí, efectivamente uno podría llegar a ganar mucho más que eso. Hay una persona, Rodri creo que se llama, que es un español que enseña monetización sobre creación de contenido, donde él dice que fácilmente uno puede ganar $1 millón al año haciendo creación de contenido. El problema es que no es llegar y hacerlo, es mucho trabajo. Bueno, está la teoría de los Mucho. followers, no sé si lo conocéis, que es súper americana, es antigua, que habla sobre eso. Si tienes 1000 seguidores reales tuyos, llega al $1 millón en fácil. Porque son 1000, hablan sobre tal y al final llega rápido. Ya le pasaré a Álvaro que le gusta esas cosas, el paper ese que hay por ahí. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que suena súper lindo. Dame información para el que dejas. Suena lindo, pero no es fácil porque piensa que estoy hablando de neurociencia, que es muy alejado a muchas personas. Estoy hablando de gamificación. Primero, los videojuegos tienen un estigma tremendo. Si bien el 40% de la población del mundo juega videojuegos, todavía hay un estigma en las empresas donde dicen cómo vamos a jugar si esto es poco serio. Y de hecho, el 80% de los gamers tienen sobre 18 años y el promedio de edad son 35 o 45 años. O sea, hay muchos gamers de closet, que le llamo yo, que no quieren decir que son gamers por el estigma de no jugar, porque es poco serio. Entonces, hablar de esto es muy raro. Y por eso yo dije, voy a hacer inbound marketing. Voy a generar espacios donde me escuchen para que se den cuenta que esto es una temática efectiva, que hay conocimiento, que hay ciencia y que realmente se pueden hacer cambios de una forma distinta. Pero primero tienen que escucharlo. Esa es la razón del por qué tengo más deuda que ingreso en este momento, pero con el camino... Me pasó con gamificación. Yo partí haciendo post en LinkedIn y terminé el año pasado haciéndole charlas a 15.000 personas sobre gamificación. Y ahora me está pasando con neurociencia. Es cosa de tiempo, José. Sí, totalmente. Mira, ahora te dejamos una parte, una sección que para que tú compartas lo que tú quieras. Pues bueno, las redes sociales, dónde encontrarte, tus servicios, cómo contactarte, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras. Está abierto a lo que se te antoje. Así que este momento es tuyo para ti para siempre. Perfecto. A ver, si quieren buscar formas de cambiar hábitos de comportamiento, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel de empresa, me pueden contactar a través de mis redes sociales, Hernán Lifehacker, en YouTube, Instagram, TikTok, y en LinkedIn es Hernán Hildebrand, pero al buscar Hernán Lifehacker van a encontrar. Si lo ponen en Google, las 2 primeras páginas soy yo. No pagué absolutamente nada, sino que busqué un nombre que realmente me fuera directamente a todas las búsquedas. Mi página es www.hernanlifehacker.com y ahí donde tengo también videos asociados a qué es lo que enseño, masterclass gratuitas, completamente gratis. Está mi GPT, que ahí tú lo vas a compartir, Álvaro, también, donde dentro del GPT tengo marketing. O sea, es gratis, pero dentro de ese GPT te dice, oye, esto lo creó Hernán tiene estas redes, si necesitas apoyo, acompáñalo, porque ¿qué es lo que hago con personas naturales? Los acompaño en un programa de transformación de 45 o 90 días, que son sesiones de mentoría y además de entrega de ejercicios para que vayan adquiriendo el sistema de cambio. No es para cambiar algo en particular, es adquiriendo un sistema de cambio. Y a la empresa hago asesorías para que puedan cambiar desde adentro, realmente. Muy bien. Esto es aplicable absolutamente a todo. Me cuesta poder decirles que puedo hablar de muchos temas porque en realidad cuando explicas el cerebro, cuando entiendes el cerebro, es aplicable a cualquier desafío. Hoy día, si tengo entrevistas laborales, yo les digo, dime cuál es tu desafío. Hernán. Como las preguntas que me hicieron recién, por eso les dije que era mi estilo. Yo soy así. Pregúntame lo que quieras y y si puedo hacerte las preguntas correctas o guiarte la conversación es porque soy el correcto. Si no, no. Vender sin vender. Vender sin vender. Oye, pues para quien quiera, lo que acaba de escuchar no hace falta que pausar y darle al play 20 veces para apuntarse eso, porque puede entrar al artículo de Cultura Canalla del episodio y allí encontrará cada uno de los enlaces y de las herramientas que hemos comentado que la ha facilitado Hernán gentilmente. Pero bueno, si le das a lo del pause, retrasar, darle otra vez al play, eso a nosotros nos viene muy bien porque son minutos contados, así que como prefiráis. Y ahora te vamos a pedir algo nuevo, Hernán, que se me ocurrió el otro día y a ver qué te parece. Quiero que en un minuto mires a la cámara y en plan, como si fuese un anuncio,
digas qué te ha parecido Cultura Canalla. Te voy a poner una música épica de fondo. Me parece. Cuando quieras. ¿Parte el minuto? Perfecto. Si ustedes han visto alguna vez un podcast donde siempre es absolutamente lo mismo, eso es lo que no me pasó con Cultura Canalla 2.0. El hecho que hayan mezclado la música, que hayan tenido esta facilidad de poder innovar, de poder ser disruptivo, de poder tener un espacio donde puedo ser yo mismo, fue como un dulce para mi cerebro. Así que les recomiendo 100% Cultura Canalla 2.0 para poder explorar las cosas como son. Simplemente dejar de hablar de tanto tecnicismo, de tantas cosas técnicas, sino que prácticamente es ser uno mismo, porque finalmente nuestra vida personal se mezcla con la vida laboral, no es el mismo. Así que gracias Álvaro Coste por esta invitación, por esta conversación tan abierta y también invitarme a esta dinámica que más encima estaba su pregunta y tú desenvuélvete para poder responder. Así que nunca lo voy a decir. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Hernán, como siempre. Muchas gracias a José. Y voy a ponerme un poquito canallita. Le voy a dar a esto y ahora te voy a pedir que te suscribas a Cultura Canalla 2.0 en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube Music. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseña, que eso nos ayuda a crecer. Y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales de los sectores digitales. Y ahora... espera, que tengo que darle a la otra parte. Me estoy acostumbrando todavía a esto y por eso, ahora sí. La semana que viene, en el siguiente episodio, en el número 37, tendremos a Pablo Moratinos, un reconocido experto en analítica digital, para hablarnos sobre una introducción a la analítica digital para Dummies, con el capítulo Si no mides, no creces, el poder de los datos. Como siempre, oye, ahí, que sé que estás en el otro lado del altavoz, muchas gracias por escucharnos, un besazo enorme y nos vemos la semana que viene. Hernán, un placer haberte conocido un poquito más y José, como siempre, un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Muchas gracias.